¿Me creerías si te dijera que trabajé durante 20 años en un hospital que no debería existir? Un lugar donde pacientes sin identidad llegaban en plena noche, donde los historiales médicos desaparecían antes del amanecer, donde descubrí un secreto tan perturbador que cambió todo lo que creía saber sobre la compasión, la muerte y la redención. Me llamo Yuki Tanaka, y esta es la historia del Hospital 13. Si quieres saber qué pasó realmente allí, quédate hasta el final. Pero te advierto, después de saber la verdad, nunca volverás a ver un hospital con los mismos ojos. Parte 1. La llegada. Capítulo 1. El hospital olvidado. El Hospital 13 estaba ubicado a las afueras de Tokio, donde la ciudad comenzaba a disolverse silenciosamente. No era un lugar que apareciera en los mapas turísticos, ni siquiera en los registros médicos oficiales de la prefectura. La gente no hablaba de él abiertamente, solo susurraban su nombre cuando no había otra opción. Tenía 22 años cuando crucé por primera vez las puertas oxidadas de aquel lugar. Era otoño de 1985, y solo llevaba una pequeña maleta y un diploma de enfermería que aún olía a tinta fresca. El anuncio de empleo había sido demasiado específico como para ignorarlo. Se busca enfermera. No se necesita experiencia. Se requiere discreción. Hospital 13. La directora, una mujer de unos 50 años con el pelo recogido en un moño apretado, me recibió en una habitación sin ventanas. Se llamaba señora Imura, y sus ojos parecían haber visto cosas que ningún informe médico podría describir. ¿Entiendes lo que hacemos aquí? La pregunta vino sin preámbulos. Dudé. Atienden a pacientes difíciles. Sin familia. No solo sin familia. La señora Imura se inclinó hacia adelante. Sin identidad. Sin pasado. Personas que el mundo ha decidido olvidar. ¿Puede usted trabajar con fantasmas, señora Tanaka? Debbie Habermido. Debí haber regresado a mi pequeño pueblo y haber aceptado el trabajo estable en el hospital municipal. Pero había algo en la forma de hablar de la señora Imura, una súplica disfrazada de advertencia, que me hizo quedarme. Contigo. Capítulo 2. El primer turno. El Hospital 13 tenía 6 plantas, pero solo 3 estaban en uso. Las demás permanecían cerradas, con las puertas cerradas con cadenas que crujían con el viento. Había 19 pacientes cuando empecé. Ninguno tenía nombre, solo números. Paciente 04. Un hombre de mediana edad que se despertaba gritando en un idioma desconocido. Sus manos temblaban constantemente, como si aún sujetara algo invisible. Paciente 11. Una joven, quizás de mi edad, que se pasaba el día mirando por la ventana. Nunca hablaba, pero a veces dibujaba, siempre la misma imagen de una casa en llamas. Paciente 07. Un anciano que lloraba cada vez que se veía reflejado. Cubrió todos los espejos de su habitación con sábanas. Mi supervisora, la enfermera Keiko, tenía 40 años y llevaba 15 trabajando allí. Me enseñó los procedimientos básicos con eficiencia mecánica. Nunca pregunte sobre su pasado, me indicó mientras caminábamos por el pasillo tenuemente iluminado. Nunca intentes averiguar quiénes eran. Y, lo más importante, nunca, jamás, le cuentes a nadie fuera de aquí lo que veas. ¿Por qué no? Se detuvo frente a la habitación del paciente 13, una habitación que estaba aislada al final del pasillo, lejos de las demás. Porque algunas personas no merecen ser recordadas. Y otras necesitan desaparecer para que el resto del mundo pueda seguir viviendo. Capítulo 3. Aprendiendo las reglas. En las primeras semanas aprendí que en el Hospital 13 funcionaban reglas no escritas, más importantes que cualquier protocolo médico. Regla 1. Los pacientes siempre llegaban de noche, traídos en ambulancias sin identificación. Regla 2. No se permitían visitas. Nunca. Regla 3. Cuando un paciente fallecía, el cuerpo se retiraba de inmediato. No había funerales ni ceremonias. Regla 4. El tercer piso permaneció cerrado. Siempre. Pero había una regla tácita, que aprendí observando. Todos los que trabajábamos allí cargábamos con un peso invisible. Lo veíamos en los ojos de los demás. Una mezcla de culpa, compasión y algo que aún no podía identificar. Capítulo 4. Paciente 13. Fue en mi tercera semana que conocí al paciente 13. Estaba en coma cuando llegué, pero sus constantes vitales eran normales.
Un hombre de unos 50 años, canoso, de rostro común. Nada en él indicaba por qué se aislaba de los demás. ¿Cuánto tiempo lleva así? Le pregunté a Keiko. 3 años en coma. ¿Cómo sigue vivo? Keiko ajustó la vía sin mirarme. No quiere despertar. Y no lo estamos forzando. Esa respuesta no tenía sentido médico. Pero en el Hospital 13, estaba aprendiendo, y muchas cosas no. Empecé a cuidarlo a diario. Lo cambiaba de postura para prevenir úlceras, revisaba su sonda de alimentación y lo limpiaba cuidadosamente. Y, en los momentos de silencio, le hablaba. Me llamo Yuki, dije la primera vez, sintiéndome un poco tonto. Cuidado de ti. Sus ojos permanecieron cerrados. Pero juro que vi sus dedos temblar, solo por un segundo. Capítulo 5. Las historias susurradas con el tiempo. El resto del personal empezó a abrirse a mí. No sobre los pacientes, eso seguía siendo un tabú, sino sobre el propósito del hospital. Un día, durante la pausa del té, el doctor Sato, el médico de mayor antigüedad, habló en voz baja. ¿Alguna vez te has preguntado por qué existe este lugar, Yuki? Cada día. Sonrió con tristeza. En Japón, hay un concepto llamado no es gran cosa, el ostracismo de la comunidad. ¿Pero qué hacemos cuando el ostracismo no basta? ¿Cuando alguien comete algo tan imperdonable que ni siquiera la cárcel es un castigo adecuado? Sentí un escalofrío. ¿Estás diciendo que estos pacientes? No digo nada. Se levantó, ajustándose la bata. Piensa, ¿qué es peor? ¿Morir o vivir olvidado por todos a quienes amas? Parte 2. El descubrimiento capítulo 6. El archivo prohibido. Habían pasado 5 años. Me había convertido en una de las enfermeras con más experiencia, solo superada por Keiko. La señora Imura confió en mí para capacitar al nuevo personal. La mayoría no duraba más de 6 meses. Fue durante un turno de noche, cuando estaba solo en la estación, que encontré la llave. Estaba dentro de un sobreviejo, escondido en el fondo del cajón de los archivos médicos. Junto a él, una nota manuscrita de la señora Imura, para cuando esté lista. Tercer piso, habitación 301. Mi curiosidad por el tercer piso había crecido con los años. A veces, tarde en la noche, oía pasos que venían de allí. Voces apagadas. El llanto de alguien. Debería haber esperado hasta la mañana. Debería haberle preguntado directamente a la señora Imura. En cambio, a las 3 de la mañana subí las escaleras. Capítulo 7. El tercer piso. El pasillo del tercer piso era idéntico a los demás. Las mismas paredes blancas, los mismos azulejos grises. Pero había algo diferente en el aire. Una sensación de pesadez, como si el edificio mismo contuviera la respiración. La habitación 301 era un archivo. Estantes del suelo al techo, llenos de carpetas polvorientas. Cada una marcada con un número de paciente y una fecha. Agarré la primera carpeta que pude alcanzar, paciente 27, ingresado en 1978. Dentro había recortes de periódico amarillentos. Un hombre confiesa haber asesinado a 7 niños. Aún no muestra remordimiento. El tribunal considera que el acusado no es penalmente responsable debido a un trastorno mental. Familiares de víctimas protestan. Debería morir, no ser tratado. La última página era un documento oficial, sellado con sellos gubernamentales que no reconocí. El texto era sencillo. Sujeto considerado de alto riesgo social. Incapaz de rehabilitación. Pena alternativa. Hospital 13. Duración. Perpetua. Me temblaban las manos. Tomé otra carpeta. Paciente 04. Médico acusado de experimentos ilegales con pacientes terminales. Paciente 11. Una madre ahoga a sus 3 hijos. Afirma haberlos liberado del sufrimiento. Carpeta tras carpeta. Asesinos. Abusadors. Criminales cuyos actos eran tan horrendos que la sociedad no sabía cómo castigarlos. El Hospital 13 no era un centro de tratamiento. Era una prisión disfrazada. Un lugar donde Japón escondía a sus monstruos más vergonzosos. Capítulo 8. La verdad sobre el paciente 13. Busqué frenéticamente hasta que lo encontré. Paciente 13, ingresado en 1982. Mi visión se nubló mientras leía.
profesor universitario de 52 años, responsable de la muerte de 14 estudiantes en un incendio provocado en la universidad. Motivo: venganza tras ser despedido por conducta inapropiada. Durante el juicio, intentó suicidarse. Entró en coma autoinducido. Los médicos determinaron que se trataba de un estado psicosomático. Podría despertar en cualquier momento, pero prefiere no hacerlo. Había fotos de las víctimas. Jóvenes sonrientes, con un futuro robado. Fotos del incendio. Las llamas consumían el edificio académico mientras los estudiantes gritaban desde las ventanas. Y había una nota, escrita a mano por la señora Imura. Este paciente representa nuestro dilema moral. Eligió el coma como vía de escape. Mantenerlo con vida es un castigo o una clemencia. Dejarlo morir sería justicia o asesinato. Preservamos su vida, pero le negamos la paz. Esta es nuestra cruz. Caí de rodillas allí mismo, en el frío suelo del archivo. Durante 5 años, lo había cuidado con ternura. Le hablaba como si fuera un ser humano inocente. Lega la mano. Dici que despertara. Pero era un monstruo. Y yo había sido cómplice de mantenerlo con vida. Parte 3. El conflicto interno, capítulo 9. La crisis de conciencia. No volví a la habitación del paciente 13 durante 2 semanas. Solicité un traslado a otras plantas. Cambié de turno e hice todo lo posible por evitarlo. Pero el hospital era pequeño y al final no había ningún otro lugar al que recurrir. Keiko me confrontó en el vestuario. ¿Lo descubriste? No era una pregunta. ¿Por qué nadie me lo dijo? Porque la verdad destruye la compasión. Se sentó a mi lado, cansada. Si hubiéramos sabido desde el principio quiénes eran, no habríamos podido tratarlos como pacientes. Solo veríamos criminales. Y nuestro trabajo no es juzgar, Yuki, es cuidar. Pero no merecen que los cuidemos. Son humanos. La voz de la señora Imura nos interrumpió. Estaba en la puerta, observando. Humanos que cometieron lo imperdonable, pero humanos al fin y al cabo. Ella entró y cerró la puerta detrás de ella. ¿Sabes por qué existe este hospital? Porque la sociedad necesita un lugar donde depositar su culpa. No podemos ejecutarlos. Eso nos convertiría en monstruosos como ellos. No podemos liberarlos. Las víctimas merecen justicia. Así que los escondemos aquí, en un limbo eterno. Esto no es justicia, dije con amargura. Es cobardía. Sí, asintió ella en voz baja. Lo es. Pero es la mejor cobardía que se nos ocurrió. Capítulo 10. La decisión. Pensé en rendirme. Pensé en denunciarlo todo a las autoridades, exponiendo el Hospital 13 al mundo. Pero luego conocí a la familia de una de las víctimas del paciente 13. Sucedió por casualidad. Estaba en un café de Tokio cuando escuché a una mujer hablar del cumpleaños de su hija, la que había muerto en el incendio de la universidad 20 años antes. Miyasaka Ala. No le revelé dónde trabajaba, pero le pregunté cómo estaba afrontando la pérdida. Cada día, dijo con la mirada perdida, elijo vivir, porque si me dejo consumir por el odio, también me habrá matado. Mi hija no querría eso. ¿Alguna vez has querido venganza? Quise hacerlo. Sonrió con tristeza, pero la venganza no la traería de vuelta. Y descubrí que hay algo peor que la muerte para alguien como él. ¿Qué? Vivir sabiendo lo que hizo. Despertar cada día con este peso. Si eligió el coma, es porque es demasiado cobarde para enfrentarse a su propia humanidad. Y eso, respiró hondo, me da una extraña paz. Capítulo 11. Regreso a la habitación 13 esa noche. Regresé a la habitación del paciente 13. Estaba exactamente como lo dejé, inmóvil, respirando con normalidad y con expresión neutra. Como si durmiera plácidamente. Me senté al lado de la cama. Sé quién eres, dijo en voz baja. Sé lo que hiciste. Las 14 personas que mataste. Las familias que destruiste. Sus ojos permanecieron cerrados. Y te odio por eso. Una parte de mí quiere apagar estas máquinas y dejarte ir. Sería tan fácil. Mi mano tocó el tubo intravenoso. Pero no voy a hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque no soy tú. Elijo la compasión, incluso cuando no la mereces. Elijo preocuparme,
incluso cuando cada fibra de mi ser me grita que no lo haga. Las lágrimas corrieron por mi cara. Puedes quedarte escondido en tu coma. Puedes seguir huyendo de lo que hiciste. Pero yo estaré aquí, todos los días, recordándote, incluso inconscientemente, que hay gente en este mundo que prefiere la bondad a la venganza. Fue entonces cuando abrió los ojos. Parte 4. El despertar capítulo 12. El silencio roto después de 8 años en coma, el paciente 13 despertó. Sus ojos me miraron fijamente, vacíos, asustados, humanos. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Su voz estaba ronca por la falta de uso. 8 años. Cerró los ojos de nuevo, pero esta vez no para huir. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro envejecido. Lo recuerdo, susurró. Lo recuerdo todo. No respondí. Solo le tomé la mano, no para consolarlo, sino como ancla, para obligarlo a permanecer presente, a afrontar lo que había hecho. Capítulo 13. Las confesiones en las semanas siguientes. El paciente 13 habló. No como excusa ni justificación, sino como confesión. Describió cada rostro que vio en las ventanas mientras el edificio ardía. Cada grito que aún oía en sus pesadillas. Cada vez que intentó suicidarse durante el juicio, pero lo detuvieron. El coma fue mi última vía de escape, dijo. Pero ahora ya no puedo escapar. Está bien, respondí secamente. Me miró. Me odias. Con cada parte de mi ser. Bien, repitió mi tono. Deberías. Capítulo 14. La cadena perpetua. El paciente 13 vivió 15 años más después de despertar. Nunca pidió irse ni volvió a intentar suicidarse. Simplemente existió, cargando con su carga. Las familias de las víctimas fueron informadas discretamente. Algunos querían venir, gritar, confrontar, pero la mayoría decidió no hacerlo. Ni siquiera merecía su ira. Una vez me preguntó, ¿por qué sigues cuidándome? Porque alguien debe recordar que la humanidad no solo se pierde cuando cometemos actos terribles. También se pierde cuando dejamos de ver a los humanos como humanos, sin importar lo que hayan hecho. Eso no me absuelve. No, nada lo hará, pero me mantiene humano. Y eso es todo lo que puedo controlar. Parte 5. 20 años después. Epílogo. El legado. Trabajé en el Hospital 13 durante 20 años. Vi pasar a 143 pacientes por esas puertas. Algunos murieron. Otros, como el paciente 13, encontraron una especie de redención a través del sufrimiento consciente. Otros permanecieron como monstruos hasta el final. Aprendí que la justicia no es simple, que el castigo y la rehabilitación existen en un espectro gris y doloroso, que cuidar a los peores entre nosotros no significa perdonarlos, sino negarnos a permitir que nos transformen en algo que no somos. El Hospital 13 fue cerrado en 2005. Los cambios en las leyes, la presión pública y el reconocimiento de que algunas soluciones crean más problemas morales de los que resuelven. Hoy trabajo en un hospital común y corriente. Atiendo a personas comunes con enfermedades comunes. Y cada día llevo conmigo el peso de esos 20 años. Cuando me preguntan sobre mis experiencias pasadas, sonrío y cambio de tema. Porque algunos secretos deberían permanecer enterrados. Pero por la noche, a veces, todavía oigo las voces. Todavía veo las caras. Sigo preguntándome, ¿hice lo correcto? Y la única respuesta que encuentro es esta: lo intenté. En un mundo donde es más fácil odiar, elegí preocuparme. En un mundo que quería olvidar, elegí recordar. El paciente 13 falleció en 2003. Sus últimas palabras fueron: gracias por no dejarme olvidar quién soy. No sé si eso fue redención, pero fue humano. Y quizás, solo quizás, eso sea suficiente. Si esta historia te hizo pensar, deja un me gusta y compártela con alguien. Vivimos en un mundo que busca respuestas sencillas a preguntas complejas, que busca dividir a las personas en buenos y malos, héroes y villanos. Pero la verdad es más compleja. La verdad reside en las zonas grises, donde la justicia y la misericordia se encuentran incómodamente. Comenta a continuación: en un mundo que clama venganza, ¿tendrías el coraje de elegir la compasión como la enfermera Yuki? Esa fue mi historia, mi secreto, mi carga. Y ahora, es tuyo también.
Yuki Tanaka, ex enfermera del Hospital 13. Si quieres más historias que te hagan reflexionar, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Nos vemos en la próxima historia. Una historia de ficción inspirada en dilemas morales reales relacionados con la justicia restaurativa y el sistema penitenciario japonés.